Una mañana, el alumno se levantó inquieto, lleno de dudas, y se dirigió a hablar con el maestro. «Estoy algo confuso», le dijo. «Después de tanto tiempo aprendiendo, puedo afirmar que conozco los poderes de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Venero a mis ancestros, interpreto mi futuro, e incluso soy un estudioso constante de las estrellas del cielo. Pero a pesar de todo este conocimiento, maestro, aún no he encontrado la respuesta a la mayor de mis preguntas. Y es, ¿quién soy yo?» El maestro sonrió y dijo serenamente: «Para resolver esa pregunta, debes primero buscar en un lugar desconocido aún para ti. El lugar donde se abren las puertas de la verdad y se encuentra el conocimiento del universo». «Pero dígame, ¿dónde se encuentra ese lugar?», preguntó ansioso el alumno. «Aquí», dijo el maestro mientras ponía la mano sobre su pecho. Pasaron los días. El alumno meditó acerca de esta lección, intentando descifrar aquel remoto secreto. Buscó un lugar tranquilo y se sentó, concentrándose en su pecho lentamente. Poco a poco, todo lo que le rodeaba comenzó a desaparecer, y una fuerte luz comenzó a brillar desde su interior, iluminando todo su ser, y seguidamente, iluminando todo lo que le rodeaba. Pero, ¿esa luz de dónde venía?, se preguntó. Entonces fue a la tierra, y por primera vez, en ella vio dibujados todos sus pasos, y comprendió que delante de sí, como si de un lienzo se tratase, dibujaría sobre ella, con sus pasos, su mayor obra maestra. Después fue al aire, donde lanzó una pregunta al viento. «¿De dónde viene esa luz?», preguntó. «¿De dónde viene esa luz?», respondió el eco. «¿Me oyes? ¿Me oyes?». Entonces pensó por un momento. «Claro que me oigo». Y no tuvo respuesta del eco. Por primera vez comprendió que el viento tenía su voz y que el aire era su propio aliento. Tras ello, fue en busca del fuego, y en sus llamas comenzaron a dibujarse sus sueños, sus deseos y también sus más oscuros secretos, aquellos que descansan en el lugar más remoto de nuestras almas. Acalorado por todo esto, fue a refrescarse al agua, donde estuvo conversando durante semanas con su propio reflejo, y tras ello, lloró, y en sus lágrimas encontró el consuelo y la consecuencia de tener un corazón en su pecho. El alumno, abrumado, creía haber comprendido el sentido de la luz que emanaba de su pecho, y con emoción fue a visitar a su maestro. «Al fin lo he comprendido», le dijo, «que no hay diferencia entre dentro y fuera, entre arriba o abajo, que estaba obsesionado en encontrar respuestas cuando siempre han estado al alcance de mi mano. Pues ahora sé, maestro, que lo que realmente soy está en todas partes, porque al fin he aprendido a verme, y al encontrarme, ahora me veo en todos lados». Y para su sorpresa, quien hasta entonces pensaba y trataba como su maestro, también se tornó en nada menos que en sí mismo, que paciente y sereno escuchaba sus conclusiones, esbozando una sonrisa en sus labios. «¡Qué dichoso me siento!», continuó diciendo el alumno, habiendo descubierto por fin el que hasta ahora era para mí el mayor de los secretos, siendo a la vez tan sencillo. Pues lo que es dentro es fuera, y lo que es fuera es dentro. Así funciona el universo.
donde cada estrella son uno de mis ancestros y donde cada secreto futuro guarda un punto de encuentro. Pues aquí y allí, donde estuve y donde estaré, al fin he descubierto quién soy. Un alma más en este preciso instante. Un susurro del tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver cómo empiezo yo esto. Pues nada, yo soy Fran González, aunque en el mundo pagano se me conoce como Susurro del Tiempo. Y bueno, soy brujo, soy pagano y además de ello me dedico a hacer teatro. Tengo una pequeña compañía de teatro aquí en Málaga, que es de donde soy. Y también trabajo en el mundo de la música, como cantante sobre todo. Y bueno, os doy la bienvenida a esta nueva aventura en la que me embarco aquí en YouTube. Este es mi propio canal de YouTube, a ver por dónde sale esto. Y bueno, ¿por qué me abro un canal de YouTube que trate un poco sobre estos temas más espirituales, temas más paganos? Durante el confinamiento o durante la cuarentena he estado más activo en redes sociales a nivel espiritual o a nivel pagano, ¿no? Que era algo que yo antes no contemplaba o no tenía tanta actividad en ese sentido, porque yo he tenido la suerte de en persona tener siempre buenos amigos y buenos compañeros con quien compartir todo esto, pero ha sido a través de ahí como me he dado cuenta de que ha evolucionado muchísimo todo este mundo y en muy poco tiempo, porque yo soy joven, tengo 25 años, pero se nota ya toda la evolución que ha tenido. Un montón de gente, un montón de información. Gracias a ello también he podido estrechar lazos y conocer a gente, bueno, que es fantástica y de la que puedo compartir mi experiencia y aprender muchísimo. Y bueno, un poco agradecido por todo ello y porque pienso que esto es un dar y recibir, pues he decidido abrirme este espacio para compartir aquí pues mi propia visión al respecto del tema. Para empezar a hablar de ello, pues voy a hablar un poco de mí y cómo son mis comienzos o mi acercamiento de alguna manera a todo este mundo. Bueno, pues como muchos brujos, muchos paganos, yo empecé desde pequeño. En mi caso yo no tenía una familia ni pagana ni que tuviese un especial interés por estos temas, pero sí es verdad que desde pequeño yo, sin saberlo, tenía una conexión muy fuerte con mis guías. Y fue mediante un sueño con el que, bueno, de alguna manera u otra empecé en este mundillo, investigando, aprendiendo, acierto, error. Por esa época de los finales de los 90, principios de los 2000, en la que todavía pues lo normal no era tener internet en casa. Entonces, claro, tenías que investigar que si en biblioteca, en libros, consultar amigos o hacer cosas por tu cuenta. Era un poco investigar todo esto, ¿no? Siempre he simpatizado mucho con la Wicca, aunque nunca me he llegado a considerar wicano. Y fue cuando ya empecé a tener internet en casa, llegaron las primeras páginas de referencia o de consulta. Una que recuerdo con mucho cariño es Equiria, aquel foro de Equiria, que no sé si seguirá existiendo o no, pero en la época era lo que había, ¿no? Hablo en la época como si tuviera 50.000 años y tengo 25, ¿sabes? Yo aquí, viejoven. Y una anécdota curiosa y que me hace mucha gracia es que la página que había de Wiccanos, wiccanos.com o .es, yo tenía, no me acuerdo, pero tenía 15 o 16 años y yo quería registrarme en la página, pues para conocer a otra gente, saber qué se cocía por ahí, todo ese rollo. Y mi madre tuvo que firmar una autorización para que yo pudiese registrarme en la página. Bueno, también recuerdo con mucho cariño a los primeros o los que yo tenía como de referencia y que en su día me ayudaron muchísimo en todo el mundo de redes sociales. El canal de Dandelion, el canal que entonces era de Runafuego, muchos blogs de referencia, el blog de 13 Lunas, en fin, perfiles de referencia de gente pues que influye en la comunidad y creo que eso es bastante importante. Fue a raíz de Kiria que yo conocí a un grupo de personas que formaban parte de la asociación Estela Australis aquí en Málaga, que se dedicaban a hacer unas quedadas esotéricas en persona, que eran unas jornadas relacionadas con el esoterismo y la espiritualidad, en la que se compartía pues con diferentes tipos de personas. Y fue ahí donde conocí a los que lo organizaban y ya pues empezamos a quedar más asiduamente, nos invitaban a mí, a mis amigos a sus propios rituales y entablamos buenas relaciones con ellos. De aquí les mando un saludo a todos. A día de hoy la asociación ya se ha disuelto porque cada uno está en un lado diferente viviendo y demás, pero
conservo muy buenos recuerdos de todo el trabajo que hacían ellos. Ahí fue también donde conocí a una persona que para mí es muy importante, a quien considero mi hermano de alma, que es mi buen amigo Boreos, Brujo Boreos. Y bueno, en cuanto a mí a día de hoy, pues no me gusta ponerme etiquetas, la verdad. Pienso que mi práctica tiene mucha influencia de Wicca, aunque no soy wicano. También tengo cosas de chamanismo, cosas de magia del caos, me considero una persona animista. Y si tuviera que definirme, pues también trabajo mucho con mi territorio, los númenes del territorio, los espíritus del entorno. Me gusta hacer mucho trabajo de investigación sobre el terreno y sobre las cosas que ello influyen. También pienso, y es mi perspectiva personal en cuanto a cómo ver este mundo, que la magia es un arte. Y yo como artista, de alguna manera, creo que el lugar que ocupo en todo ello es el de transmisor de ese arte, de esa enseñanza, a través de la música, a través del teatro, a través de la propia práctica mágica en sí. Bueno, hay que recordar que los primeros actores, por decirlo así, los primeros músicos, los primeros artistas, estaban muy ligados con lo que la naturaleza les decía y de alguna manera utilizaban el arte como canal de la magia, de la naturaleza, de la vida. Y creo que es importante preservar todo eso a día de hoy. Aunque bueno, ya haré algunos vídeos y algunas temáticas hablando sobre esos temas que me tocan muy de cerca y creo que son bastante interesantes. Y precisamente en este canal quiero enfocarme en contenido de ese tipo. Contenido espiritual, contenido pagano, todo pasado desde mi propio filtro y mi experiencia personal y con un toque artístico. No sé, desde historias como por ejemplo con la que he empezado este vídeo, hasta manualidades, música, canciones, poemas, entrevistas. Me gustaría también mucho poder hablar y que conozcáis a otros brujos y amigos que son muy importantes para mí. También tengo la suerte de verme relacionado con muchas personas que se dedican al mundo de la mente y de la psicología. Y creo que tener muy presente este aspecto en nuestra práctica mágica también es algo muy interesante y que de algún modo pues me gustaría también abarcar aquí. Poco más que decir. Como he dicho antes, yo creo que mi labor en este mundo mágico, en esta historia que un poco contaba al principio de quién soy yo, si yo tuviera que decir quién soy en todo este mundo, es un transmisor de lo que nos rodea. Mi nombre mágico, Susurro del Tiempo, creo que define muy bien el rol que pienso que ocupo yo en esta vida, en este mundo, en mi práctica espiritual. ¿Qué es eso? Yo creo que soy un pequeño instante de ese gran todo y a través del arte, a través de la magia, es mi manera de transmitirlo al mundo, al fin y al cabo. Al mismo tiempo me gustaría, para ya despedirme, porque al fin y al cabo esto es un vídeo de presentación, lanzar una pregunta, y es, para ti, ¿qué es la magia? Pienso que es importante hacernos esta pregunta porque diferentes autores y diferentes personalidades, importantes y no tan importantes, amigos, brujos del día a día, tienen su propia opinión al respecto. Y creo que responder esa pregunta para nosotros es muy interesante. Así que, ¿qué es para ti la magia? Y bueno, nada más. Empezamos en esta aventura de YouTube, la cual me voy a tomar con tranquilidad, porque editar vídeos es tedioso y me gustaría hacer un trabajo que considere que, de alguna manera u otra me siento identificado con lo que hago. También me gustaría plasmar partes de mi personalidad artística con todo esto. Y nada, espero que os guste, que si es así, pues me lo comentéis por aquí, os suscribáis al canal si creéis que os puede interesar lo que yo buenamente puedo ofrecer. Y nada más, yo soy Fran, como digo, Susurro del Tiempo, aquí en YouTube, en Instagram también podéis encontrarme como Susurro del Tiempo. Y nada más, muchísimas gracias y adiós. Despierta tus sueños y así escucharás canciones de sabios con magia ancestral, tenues cual eco del anochecer, susurros del